Bueno, chicas, continuamos con la parte de mobiliario, ¿les parece? Ya hemos ido avanzando sobre algunas partes y estamos ahora a punto de seguir hablando acerca de estos que son los componentes de la mesa temática, los componentes básicos, y es el momento de hablar del mobiliario, ¿sí? ¿El mobiliario qué son? El mobiliario son todos aquellos elementos que yo voy a colocar para darle estructura a mi mesa, que voy a colocar arriba de la mesa temática, ¿sí? Es decir, las bases, las alzadas, floreros, las alturas, bandejitas, todo tipo de decoraciones que son fijas, digamos, que no están hechas para que se las lleve el cliente, ¿sí? Que no es parte del contenido que yo estoy vendiendo, sino es básicamente todo el mobiliario que voy a utilizar, que son parte en general de mi colección, ¿sí? Es muy importante el mobiliario, porque el mobiliario en primer lugar es el que le va a dar la estética y el estilo que estamos buscando, es decir, tanto en las formas como en los colores, va a reforzar la identidad visual de la mesa temática. Y también es muy importante el mobiliario y saber seleccionarlo porque es el mobiliario el que me va a permitir jugar con las alturas, es decir, crear estos planos en los cuales yo voy a hacer el diseño de mi mesa temática, ¿sí? Hemos hablado de que vamos a trabajar en 3 planos horizontales, que vendrían a ser el plano más alto, que sería el plano del fondo, el plano intermedio de una altura mediana y finalmente un plano bajo que estaría en la parte más delantera de la mesa. Bueno, todos estos planos los vamos a obtener a partir del diseño y de la utilización de nuestro mobiliario. Por eso es muy importante tomar en cuenta algunas cosas. Primero, tener una variedad de materiales, ¿sí? De nada sirve que yo coleccione todo en el mismo material, lo único que va a hacer es cerrarme la oportunidad creativa a una estética más desarrollada, ¿sí? Es decir, está bueno que ustedes incorporen tanto bases de fibrofácil, de madera, de cerámica, de hierro, cristal, etcétera, etcétera, ¿sí? No se cierren ni se casen con un solo material, ya sea porque es barato o porque es premium, así como hay hermosas bases o portatortas o alzadas de cerámica y de hierro que son muy caras, también muchas veces podemos hacer una vuelta de tuerca con algo muy sencillo que puede ser algo que nos haya costado muy poquito en alguna distribuidora de fibrofácil. Está bueno tener una variedad de colores en lo posible, pero si estamos hablando de iniciar nuestra propia colección, obviamente el blanco es lo primero que tenemos que utilizar. Y bueno, y después a partir de eso empezaremos con los colores rosa, celeste, el color neutro o color natural, ¿sí? Después también es muy importante que hablemos de tener floreros, ¿sí? Porque la presencia de las flores es muy importante en una mesa temática, más allá de la temática en sí, porque inclusive las temáticas, digamos, masculinas, a veces es posible que lleven no solamente flores, sino por ahí algún tipo de follaje, es decir, ya sea que no le pongamos flores a una temática masculina, eso no quita que podamos utilizar hojas, que podamos utilizar follajes verdes, ¿sí? Y para ello es muy importante que los floreros en general sean de cerámica, porque los floreros de cerámica sobre una mesa temática realmente le dan una estética mucho más fina, mucho más prolija. En general, los floreros que son de cristal o de vidrio no se lucen muy bien en una mesa temática. Hay que seleccionar obviamente los materiales de acuerdo al contenido de la mesa, es decir, si yo primero tengo que pensar cuál es mi contenido, ¿sí? Si tengo 10 cupcakes, 20 chupetines, 20 cake pops, entonces yo no puedo seleccionar un material que no va a ser apto para ese contenido, ¿sí? Es decir, yo no puedo mandarme a diseñar la mesa y seleccionar el mobiliario y recién en el momento de hacer el montaje preocuparme de si ese mobiliario es apto para el contenido que yo tengo planificado. ¿Sí? Bueno, seleccionar los materiales para poder jugar con las alturas. Habíamos hablado de que
el mobiliario en general es el responsable y va a ser la herramienta que nos va a permitir darle la dinámica de planos de altura a la mesa temática. Y nosotros es muy importante que antes de lanzarnos a diseñarla tengamos en cuenta eso, ¿sí? Es muy importante y viene al siguiente punto, tener elementos de altura, porque no nada más tendríamos que tener, digamos, una alzada alta, si más bien lo que podemos hacer es tener una caja y elevar esa alzada con una caja, ¿sí? Entonces, va a ser vital de que nosotras podamos diseñar esas alturas altas, las intermedias y finalmente las más planas, las más bajas, a través de nuestro mobiliario. Siempre nos mandamos mucho a comprar portatortas, bandejas, y siempre nos olvidamos de la importancia de tener elementos comodín que nos ayuden a proporcionar altura. Las cajas verduleras, las cajas en general, los cubos de fibrofácil, los tachitos de dulce de leche, los cajones de fibrofácil, tarimas, en fin, hay las valijitas. Hay un montón de elementos que nos van a ayudar a elevar y a conseguir estos planos que le van a dar la dinámica profesional a nuestra mesa temática, y es muy importante que tomemos en cuenta no solo a la hora de diseñar, sino a la hora de coleccionar, ¿sí? Muchas veces nos pasamos el tiempo comprando alzadas y todo esto que te digo y nos olvidamos por completo de las alturas, y cuando nos hacen falta empezamos a poner cualquier cajón. Las alturas, hay un tip que yo les quiero dar, que a veces yo tengo, por ejemplo, cajones de madera pintado a blanco, que muchas veces yo lo que hago es o bien forrarlos de tela o bien hacerles una faja de papel con las tonalidades o los patrones a tono de la temática, y eso le da todavía mayor realce, digamos, a la mesa temática. Bueno, y una vez más, en lo posible sumar flores u otros complementos decorativos que le puedan dar variedad de textura a toda nuestra mesa temática. Es decir, ya hemos seleccionado las alturas, las bandejas, etcétera, etcétera. Es hora de poner algunos complementos como flores, follaje, elementos de muñequería, en fin, hay un millón de cosas. Los amigurumis están muy de moda, nos ayudan a darle ese elemento de destaque que llame la atención. Es muy importante que nuestra mesa no quede chata, que podamos incorporar una vuelta de tuerca, y esa vuelta de tuerca en general se la dan ciertos elementos que llaman la atención y que ayudan a darle un cierre completo a nuestra temática. Eso en lo que tiene que ver con el mobiliario. Vamos a hablar un poquito más de planos de altura. Otra vez les digo, hay que trabajar, perdón que insista, en los 3 planos constantemente: el plano alto, plano medio, plano bajo. Ya sea que los elementos los vayamos a organizar de forma simétrica o de forma asimétrica, ya sea que los vayamos a organizar con la mayor altura al centro y las alturas menores al costado, estoy hablando de el plano más vertical, ¿sí? O que vayamos a hacer al contrario, de hacer una organización de los elementos de afuera hacia el centro. Es muy importante que nosotros ayudemos a través de los planos de altura a que el ojo haga una especie de recorrido, de jerarquía al observar la mesa, ¿sí? El contenido. La pastelería, el golosinaje, los souvenirs, las cajitas, las bolsitas, eso es el contenido. Es decir, todo aquello que yo le he vendido al cliente y que es parte del contenido de la mesa temática, que va a ser repartido o va a ser tomado de la mesa una vez que termine o en el momento en que se abra la mesa temática al público. Eso es el contenido. Hay que tomar algunos puntos en cuenta cuando hablamos de contenido. Primero, que el contenido desde el punto de vista del presupuesto es muy sensible, ya que es uno de los ítems que depende directamente del cliente, porque el cliente tiene ese poder de sumar o restar elementos de acuerdo a sus necesidades, ya sea económica o de número de invitados o de capacidad de los invitados. No es lo mismo tener 10 niños de 10 años que 10 niños de 3, ¿sí? Con lo cual es muy importante que asesoremos bien a nuestro cliente,
que al mismo tiempo tomemos en cuenta, además de asesorar al cliente y de hacer cosas que le beneficien al cliente, también tener claro las cosas que nos benefician o nos perjudican a nosotros y conocer muy bien cuáles son nuestros márgenes de rentabilidad y cuáles son nuestras zonas de confort y en qué punto salimos de esa zona de confort al diseñar un paquete de contenido de mesa temática, ¿sí? Hay que seleccionar esas cantidades y esos tipos de contenido, es decir, la pastelería, seleccionar qué golosinas o qué tipo de bolsita o qué tipo de souvenir, obviamente de acuerdo a esto que les digo, que es el número de invitados y también a las características de estos invitados, ya sea que sean niños chiquitos, niños de determinada edad o que sea un público grande. Aproximadamente hay un montón de fórmulas, sin embargo, yo en este punto las llamo a un poco a la reflexión propia y al sentido común, porque todo esto varía dependiendo de cada lugar. Es decir, por ejemplo, en general nosotros trabajamos con salones de eventos donde hacemos mesas temáticas, donde en general los salones de eventos ya le van a proporcionar al cliente una parte dulce. Con lo cual nosotros también tenemos que tomar en cuenta de no tratar de obligar a la mamá de adquirir demasiados elementos de pastelería porque ya de por sí estaría pagando doble. En tanto y en cuanto nosotros asesoremos de buena forma y de buena fe a nuestro cliente, tomando en cuenta nuestros márgenes de rentabilidad y nuestra propia zona de confort, vamos a ganar muchísimo su confianza y por supuesto su agradecimiento. Bueno, esto de forma ideal, ¿no? Pero bueno, la teoría dicta que aproximadamente entre 2 y 3 elementos de pastelería pequeña por persona, estaríamos hablando de 2 elementos si hablamos de los cupcakes grandes o los shots de dulces grandes, y de 2 a 3 si hablamos de los mini cupcakes, mini donuts o mini shots, etcétera, etcétera. Bueno, seleccionar la cantidad de contenidos de acuerdo al diseño, por supuesto, si quedamos en algo que queda muy pobre y la mesa en sí no tiene nada de contenido y la estética se ve afectada, bueno, también en ese punto tenemos que tratar de negociar con el cliente una vez más, de forma que se beneficie él y nos beneficiemos nosotros también porque está de juego nuestra estética, pero en general a mayor variedad, por supuesto, va a haber mayor dinámica. Ahora bien, si ustedes, por el contrario, tienen demasiado contenido para una mesa temática, acuérdense de que no es necesario que ustedes metan todo ese contenido. Ustedes tienen que meter el contenido necesario para que la mesa esté estética, tenga una buena dinámica, no esté ni muy llena ni muy vacía. Y bueno, si a ustedes les llega a sobrar algo de contenido, por supuesto que se lo pueden dejar en una cajita como tenga que ser a la persona indicada para que sea repartida después. No tiene que estar necesariamente toda arriba de la mesa temática. En fin, asesorar al cliente muy bien respecto a las golosinas necesarias es muy importante, una vez más, porque cuanto más confianza del cliente ganamos, por supuesto que se va a sentir mucho más cómodo con nosotros y va a tener una percepción de un mejor servicio. Nosotros en Fiestas Creative, en general, al cliente le asesoramos en el sentido de que no es necesaria mucha cantidad de golosinas. Nosotros pensamos que las golosinas personalizadas tienen que ser lo necesario que pida la mesa temática, es decir, lo que sea absolutamente necesario para la decoración, y esas golosinas al final se reparten entre todos los niños y para nosotros no es necesario que cada niño reciba de forma exactamente igual el mismo número de golosinas personalizadas, y normalmente lo que hacemos es venderles o inclusive darles de cortesía bolsitas personalizadas en donde pueden poner golosinas sin personalizar y donde al final se van a repartir las que sí están personalizadas una vez que la mesa ya esté cerrada. En fin, también es importante trabajar con ítems comodín que nos permiten generar mayor rentabilidad. Es decir, si yo soy pastelera y los cupcakes me generan mucha más rentabilidad que un shot dulce o un K-pop, bueno, yo en mi propuesta voy a resaltar los cupcakes por encima de los K-pops, ¿sí? En general, tratar de trabajar con ese tipo de ítems. Por el contrario, si yo no soy pastelera y la pastelería la terciarizo y apenas gano un 15 o un 20% de esa pastelería, entonces le voy a dar prioridad a las golosinas, a los souvenirs, etcétera, etcétera.
Por supuesto que hay algunas pequeñas trampitas para empezar a diseñar. Eh, el método simétrico es un método muy sencillo, que para mí el único problema es que es necesario tener dos elementos de cada tipo de decoración de nuestra colección. Es simplemente trabajar a partir de un elemento central, ya sea que esté en altura o en el bajo, ir trabajando de forma como espejo, ¿sí? Ir imitando a un lado y a otro de la mesa temática. Bueno, hasta aquí llegamos. Seguimos más adelante con los elementos extra.